Ahora hablemos de una de las principales figuras del siglo XIII, de este siglo del auge de las universidades y de la transformación del aprendizaje que tuvo lugar en esta época. Y les hablo de Tomás de Aquino, o Santo Tomás, como algunos también lo conocen. La Suma Teológica de Tomás de Aquino, tras la obra de Pedro Lombardo, fue el gran texto de la teología medieval. Aunque el propio Tomás escribió un comentario sobre las sentencias de Lombardo, porque, bueno, era una tarea de doctor para obtener tu doctorado, recuerdan, pero también porque lo valoraba mucho. El mayor desarrollo en Occidente se produjo en el siglo XII, en términos de una revolución intelectual con la recuperación de las obras de Aristóteles, ya originalmente conocida por sus tratados de lógica conocidos como el Organon. Bien. La fuente de esta recuperación fue la rica tradición de la traducción y el comentario de Aristóteles en el mundo islámico. En los grandes centros musulmanes del saber y la cultura, Aristóteles había sido traducido al árabe, y fue en España donde se llevó a cabo este intercambio intelectual entre cristianos y musulmanes. En el siglo XI, los eruditos cristianos llegaron a Toledo en busca de obras escritas en árabe para traducirlas al latín. A través de España, donde había una rica tradición del estudio de Aristóteles, los textos del filósofo se pusieron a disposición de eruditos cristianos, entre otros la metafísica, o de ánima sobre el alma y la física. Para principios del siglo XIII, los eruditos tenían ya la mayor parte de las obras principales de Aristóteles. No se debe subestimar el resultado. Fue nada menos que la completa transformación de la cultura intelectual occidental. Pero no solo los eruditos musulmanes, también los judíos fueron cruciales para la recepción de Aristóteles en Occidente. Maimónides, recuerdan, quien murió en el año 1204, había escrito su Guía de los Perplejos. El más importante de los comentaristas musulmanes fue Avicena, que murió en el año 1037, y Averroes, que murió en el año 1198. El siglo XIII entonces fue un periodo extraordinario de desarrollo intelectual y teológico. Aristóteles había sido recibido en su totalidad y la recuperación de su tradición y su legado fueron posibles gracias a su disponibilidad en latín. La dedicación de las órdenes mendicantes, los dominicos y franciscanos, a la educación y el servicio de la iglesia fue fundamental. Y el marco de esta cultura intelectual estaba la Biblia. Pero junto a la Biblia, otras fuentes, junto con las que hemos ya hablado sobre el derecho, fue el Código de Justiniano, el Decretum de Graciano, las epístolas decretales papales. Para la Biblia fue lo que se conoce como la glosa ordinaria, es decir, la glosa estándar de la Biblia, en que pasajes interpretativos de los padres de la iglesia aparecían junto a los versos de texto bíblico. La Biblia, como hemos dicho, era central para la obra de los franciscanos y los dominicos. Cuando hablamos sobre Tomás de Aquino y su gran obra, la Suma Teológica, vemos que la Biblia misma estaba en el centro de su esfuerzo por explicar la teología. El mayor representante de los eruditos entre los mendicantes en el siglo XIII fue sin duda Tomás de Aquino. Él escribió su vasta obra en París y en otros lugares por toda Europa, y su obra cubrió toda la extensión de la teología escolástica. Hablemos un poco de quién era Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en la familia de los condes de Aquino, cerca de Nápoles, estudió en el monasterio benedictino del Monte Cassino y fue a la Universidad de Nápoles. Allí entró en contacto con los dominicos, conocidos como los frailes negros, y decidió unirse a los mendicantes. En el año 1245 viajó a París para estudiar con Alberto Magno, el preeminente teólogo, quien luego se trasladó a Colonia en el Rin, y Tomás lo siguió. Tomás llegó a ser profesor de la Biblia y escribió comentarios a libros del Antiguo Testamento. Su primer trabajo importante, como otros de la época, fue un comentario sobre las sentencias de Lombardo. Y poco después, en 1256, se convirtió en maestro de teología en París y enseñó tanto en París como también en numerosos conventos dominicos en Italia, Francia, Nápoles, Roma, Orvieto y luego en Santa Sabina en Roma. Luego, con el que estaba estrechamente asociado,
que fue el de Roma, el de Santa Sabina, Tomás volvió a París varias veces y finalmente regresó a Nápoles, donde murió en el año 1274. Las obras completas son muchísimas. Muchos han tratado de estimar cuánto escribía Tomás cada día. Su producción literaria fue extraordinaria. Él era una de las personas de increíble energía, imaginación, fuerza intelectual. Sus escritos incluyen y abarcan toda la extensión de la investigación teológica del siglo XIII. Él escribió numerosas obras sobre Aristóteles y escribió para los estudiantes sobre las artes liberales y tiene más de 500 escritos sobre los temas teológicos más rebatidos. Se dedicó a la liturgia, se dedicó a la devoción, escribió algunos de los himnos más hermosos de su época, himnos que han perdurado en la iglesia incluso hasta el día de hoy. O sea, estamos hablando de que Tomás de Aquino era un genio. Sus dos obras más famosas fueron Sumae o Sumas y la Suma contra Gentiles, escrita en la década de 1260. Fue creada para la predicación de los dominicos contra los judíos, los musulmanes y los herejes en España. Él argumentaba que la enseñanza cristiana no contradecía la filosofía de Aristóteles, pero que la razón tenía que ser completada por la revelación. Luego está la famosa Suma Teológica, que nunca terminó, por cierto. Fue escrita, entre otras razones, como un manual para los estudiantes de teología. Ese trabajo se dividió en 3 partes. La primera te hablaba sobre la revelación de Dios, o la relación con Dios, o más bien no con Dios, en relación a Dios y con Dios, porque te hablaba de la Trinidad y te hablaba de la creación. O sea, mira, Tomás de Aquino fue uno de los pocos personajes que se atrevió a tratar de explicar la Trinidad. Y lo hizo de una manera sorprendente. Te invito a que si tienes la oportunidad puedas buscar la Suma Teológica. Bueno, la segunda parte trató sobre la ética y las virtudes. Y la tercera parte sobre la encarnación, la redención y los sacramentos. Entonces la obra responde a más de 100 cuestiones y contiene más de 1000 artículos. Su capacidad de producción en la Suma, por eso no en vano se llama Suma, fue escrita hacia el final de su vida y fue increíble. Y lo que dejó tras de sí es nada menos que una de las más grandes obras de la teología cristiana. Sus 3 partes consisten en 611 cuestiones o temas. Ahí él evita referirse, aunque a pesar del nombre que se le pudo dar en un momento posterior, evita el uso del término teología. En cambio, él usa el término doctrina sagrada. Y el propósito para el que escribió el texto quizá está mejor expresado en el prólogo de su libro. Y permíteme, te lo leo. Entonces, abro cita y dice lo siguiente. Dado que el doctor de la verdad católica no solo está para enseñar al experto, sino también instruir a los principiantes, proponemos en este libro tratar todo lo que pertenece a la religión cristiana para que sirva para formar a los que comienzan. Hemos considerado que los estudiantes de esta doctrina frecuentemente han sido obstaculizados por lo que han encontrado escrito por otros autores, en parte debido a la repetición de preguntas inútiles, artículos y discusiones, en parte también porque las cosas que son necesarias saber no se les enseñan según el orden de la materia, sino según lo requiera el plan del libro o la ocasión ofrecida por la discusión, en parte también porque la frecuente repetición trae cansancio y confusión a las mentes de los lectores. Trataremos de esforzarnos para evitar esto y con la ayuda de Dios presentaremos todo lo que se incluye en la doctrina sacra tan breve y claramente como la cuestión nos permita. Fin de la cita. Entonces, Tomás creó nada menos que un nuevo orden en la educación teológica. Antes de todo era un maestro, pero un maestro dominico. Antes de ser maestro era dominico. Predicó, escuchó confesiones,
escribió himnos, atendió a los fieles. Así que no era una teología abstracta, apartada del mundo. Tomás había llegado a creer que la educación teológica debía reformarse. ¿Qué quería decir entonces Tomás con el término doctrina sagrada? Pues significaba la instrucción por la que un maestro forma a un estudiante. Era el conocimiento de lo que uno necesitaba tener, no un conjunto etéreo de intelectual, de saberes, de conocimiento, sino uno práctico que enseñara sobre la salvación de Dios. Nunca fue un texto simplemente para la lectura. Tomás hacía énfasis en la enseñanza, en apoyar, en sostener a la iglesia. Se trataba de aprender las verdades de la fe. Las fuentes de la doctrina sacra fueron nada menos que pensar en el autoconocimiento de Dios. Debemos tener la disposición a ser instruidos en lo que ha sido revelado. Los novicios mencionados en el prólogo que les leí ya estaban instruidos en teología. Ellos ya habían estudiado Aristóteles, artes liberales, pero aquí no les enseñó a aprender más, a que no se quedaran ahí, porque la complejidad y la profundidad de su obra estaba en comprender la verdad que había sido dada en la revelación, porque era un ejercicio en la doctrina sagrada, en enseñar, pero también aprender. Entonces, en su vida y en su obra, Tomás de Aquino enseñó a toda una época una lección que perduraría en la iglesia sobre cómo pensar teológicamente. Enseñanza que ha perdurado incluso hasta el día de hoy y que sin lugar a dudas vale la pena rescatar.